La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Juan Pablo Villalobos, bienvenido a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Ya no te conozco, hijo, no sé cómo estás, qué haces, qué vida llevas. Juan Pablo vive en Barcelona desde hace 20 años largos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué vida llevas? Pues mira, trato de sobrevivir como hacemos los escritores con el pluriempleo, ¿no? Dando clases, dando talleres, escribiendo por aquí y por allá, un poco de todo. El protagonista del Pasado anda atrás de nosotros, que acabas de publicar con anagrama, se llama Juan Pablo. Lo descubrimos casi al final de la historia. Lo que no sabemos es cómo se apellida Juan Pablo, pero antes de meternos en la zanja, que es como se titula la primera parte de la novela, una advertencia. Esto es una novela, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, así es como funciona la ficción. Todo es ficción y todo es autoficción, Juan Pablo, porque has querido escribir esta suerte de autobiografía ficcionada. Digamos que es la tercera parte de un experimento, ¿no? Con los límites de lo autobiográfico. Ya lo había explorado en No voy a pedirle a nadie que me crea, que es la primera novela en la que yo utilicé mi nombre, y después en Peluquería y Letras. Son dos novelas en las que la migración, el hecho de estar lejos de México y la búsqueda de un lugar, no solo un lugar donde vivir, sino diría que más importante, un lugar desde el cual mirar y narrar el mundo, son la base de esta escritura. Y un elemento muy importante que creo que en el pasado anda atrás de nosotros cobra muchísima más importancia, la paranoia de ese narrador personaje que sospecha de todo, siente la realidad como una amenaza y está todo el tiempo como intentando entender la realidad, y cuando la va entendiendo casi que tiene que salir corriendo, ¿no? Tiene que escapar. Enseguida entramos en eso, pero antes de leer la novela que le dedicas a los hijos de tus papás, también vemos una fotografía, Bienvenidos a Lagos de Moreno. Hay otras dos fotos también muy recurrentes a lo largo de la novela, la del casquillo de una bala y la de una pastilla. ¿Por qué el uso de imágenes en la novela? Fíjate que esto está en el origen de la escritura de la novela. Aquí sí que está lo autobiográfico. Tengo un grupo de WhatsApp, creo que como toda la gente, con la familia, ¿no? En este caso con mis hermanos. Y en este grupo, bueno, se intercambian muchos memes y muchas bromas sobre la actualidad del país, pero también noticias sobre la salud de los padres, ¿no? Que es algo muy importante en la novela. Tiene que ver también con cuidar a los padres cuando se están haciendo mayores. Y sobre lo que está sucediendo en el pueblo donde siguen viviendo dos de mis hermanos, y los otros tres nos hemos ido de allí. Dos de mis hermanos están en Guadalajara, la capital del estado, y yo pues estoy en Barcelona desde hace muchos años. Mis hermanos que se han quedado ahí, los pequeños que están en el pueblo, nos van informando sobre los chismes locales, los cotilleos locales, pero también sobre cosas graves como el estado de descomposición social que sufre el pueblo desde hace unos años por el tema de la violencia del narcotráfico. Entonces, una mañana yo me levanto y veo una fotografía que nos ha enviado mi hermana, que sigue viviendo allí, y que es la fotografía que está en el libro. Es su mano, la mano de mi hermana, sosteniendo el casquillo de lo que llamamos un cuerno de chivo, una AK-47. Estos casquillos estaban en la calle porque había habido un tiroteo en la madrugada. A partir de aquí, yo empiezo a imaginar una trama donde tiene que ver una historia del pasado, de mi infancia, y una historia del presente. Y digamos que tiene que ver mucho la novela con cómo se van transformando las historias que podemos contar, los que crecimos en lugares pequeños, en pueblos que eran muy tranquilos y muy aburridos, y cómo aparentemente no había nada que contar allí, y de pronto volvemos 20 años después y descubrimos que ese lugar se ha transformado tanto que es el escenario de una novela negra. Por todo eso te voy a preguntar. Vamos a poner un poco en contexto, en situación a los oyentes. El pasado anda atrás de nosotros, nos cuenta el regreso a casa, a su ciudad y a su país de Juan Pablo. Su padre ha sufrido un ictus y su intención es volver solo unos días para cuidar a sus padres, para saldar algunas deudas personales y monetarias también, porque Leo, el dinero era la manera que tenía el pasado de perpetuarse. El protagonista se insiste a sí mismo a lo largo de la novela que estos días que iba a pasar en México serían
un intermedio, una pausa en su vida real en el extranjero. ¿Qué es la vida real, Juan Pablo? No sé si no vivimos todos en una especie de simulacro o simulación. ¿Puede uno abstraerse de otras realidades? Yo creo que este es uno de los aspectos más importantes de la novela, que es que los que nos vamos, y para esto no hace falta irse del país, ¿no? Te puedes ir del pueblo a la ciudad, que queda al lado, ¿no? Dejamos atrás a la familia, a los amigos, la cotidianidad que teníamos en esos lugares, que siguen transformándose y nos volvemos una especie de traidores, ¿no? Por haber dejado aquello atrás. Y sospechosos, vamos a decirlo así. Pero lo que a mí me interesa es que cuando vuelves, miras las cosas de una manera distinta. Y en mi caso yo las miro a través de la óptica de haber vivido 20 años en Barcelona. Es decir, es la novela que escribe alguien que ha vivido 20 años no en cualquier lugar, sino particularmente en la ciudad de Barcelona. Y el narrador insiste mucho en que su vida en el extranjero es muy tranquila, que su vida es muy estable, que nunca pasa nada, que su familia está muy cómoda, ¿no? Entonces digamos que hay un cierto aburguesamiento en el narrador que es importante para entender también cómo percibe la realidad que ha dejado atrás, ¿no? El protagonista no habla de su vida en el extranjero con nadie por miedo a que le roben, le extorsionen o le secuestren. Se fue al extranjero, lo has adelantado, huyendo de etapas oscuras porque en Jalisco, en México, hay mucha violencia, balaceras, cárteles controlando el territorio, corrupción administrativa y su vida ahora, lo has dicho, era apacible, monótona, segura, nunca pasaba nada fuera de la rutina, era muy difícil que ocurriera algo inesperado y esa era, de hecho, una de las razones por las que no había regresado a México. No sé si es una de las razones por las que tú dejaste México y al final esa violencia, aunque el protagonista no la haya vivido en sus carnes, ¿cómo ha marcado tu escritura? A mí, afortunadamente, digamos que ahí sí que está la ficción. No me ha pasado nada, ni he tenido ningún tipo de situación de violencia, más allá de la paranoia, ¿no? Que es importante, como decía, para el narrador, de imaginar lo que podría pasar, ¿no? Pero sí que ha sido importante para la escritura. Digamos que a mí me gusta mucho, y eso está en todas mis novelas, que la trama sea muy enredada, haya muchas subtramas, muchos personajes, historias que aparentemente van a ir a un lugar pero se desvían. Eso creo que es algo que yo he experimentado desde mi primera novela, desde Fiesta en la Madriguera. Y digamos que es el explorar las posibilidades narrativas que tienes habiendo nacido y crecido en un determinado lugar y después explorando tu propia vida, ¿no? A dónde te lleva. Y claro, en Peluquería y Letras, que era mi novela anterior, digamos que yo había llegado a una especie de callejón sin salida porque esa vida tan tranquila y tan cómoda en Barcelona me dejaba sin cosas que contar, ¿no? Es como, ¿qué cuento si aquí yo estoy tan bien, ¿no? Es decir, que el nivel de estabilidad y de aburguesamiento es tal que parece que ya no hay nada que contar. ¿Para qué escribir? Que es lo que se plantea el narrador de la anterior novela, ¿no? Y la vuelta ahora, la vuelta a esa realidad, digamos que es una vuelta al pasado un tanto fantasmal, ¿no? Los que nos vamos, cuando volvemos, pues ni somos nosotros los mismos, ni el lugar al que llegamos es ya aquel que recordamos, y vamos como vagando por ahí, por los lugares que nosotros paseamos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, encontrándonos con la gente que está siempre más gorda, más borracha, más canosa, más acabada, ¿no? Ese juicio siempre cruel con el que vemos a aquellos que se quedaron, ¿no? Y esa disputa también por la memoria entre los hermanos y los amigos que recuerdan las anécdotas que compartieron y cada uno da sus versiones, ¿no? Es, de hecho, creo que una de las cosas que más me ha gustado o me ha atrapado de la novela, esa forma de narrar la violencia, porque no es una violencia que al final acabe estallando, sino que es esa paranoia, como tú decías, esa tensión narrativa constante que puede en cualquier momento un imprevisto desequilibrar la vida, desestabilizar absolutamente todo. Me ha gustado cómo describes también cómo la familia y la gente del pueblo repite las mismas rutinas todos los días en forma de ritual, no vaya a ser que alteremos algo y una desgracia se cierna sobre nosotros. Esto, claro, marca la escritura, marca una forma de vivir, y dices que no te sentías legitimado para narrar una violencia que no has vivido. Te he escuchado en una entrevista. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo has dejado ahí en la tensión narrativa y al final podrías haber también ficcionado, ¿no? Una violencia que sí sufra personalmente el protagonista?
Esto es algo sobre lo que he estado reflexionando mucho desde hace años y digamos, lo he ejercitado en la escritura, ¿no? Tiene que ver con el lugar desde el cual se mira el mundo, se interpreta la realidad y, digamos, una conciencia de clase, de lugar que uno ocupa en el mundo, ¿no? Y desde ahí yo tengo que decir que esa violencia, afortunadamente, que puede, por supuesto, podría tocarme en algún momento porque es impredecible, ¿no? Porque también puedes estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero digamos que yo no soy alguien que esté expuesto por mis circunstancias a esa violencia de manera directa, ¿no? Y ahí sí que me interesa a mí como ser coherente con mi lugar en el mundo y mi lugar desde el que yo narro, ¿no? Entonces, por eso parece que es una violencia que está a punto de suceder, está a punto de irrumpir, pero se queda allí en el casi, ¿no? Y por supuesto que narrativamente también me interesa porque es una atmósfera amenazante, una atmósfera opresiva, si se quiere, que parece que en cualquier momento va a estallar, pero no estalla, ¿no? Y creo que esa es la realidad de muchísima gente en México, ¿no? Que por supuesto puede ser peor porque puedes estar en la línea de fuego, ¿no? Pero no es mi caso y creo que eso sí que es importante para mí dejarlo claro. Como mencionabas ahora la conciencia de clase, es verdad que también ahí subyace, ¿no?, un retrato social de la clase. Las mismas familias que habían concentrado el poder económico en la colonia hacía cientos de años eran las que continuaban controlando la vida del pueblo. Al final también una de las cosas de las que es más difícil huir es de la clase. Sí, bueno, esto es la novela de un clase mediero, ¿no? Y en México esto significa quién sabe qué, porque la clase media está permanentemente amenazada y digamos que una mala decisión te manda de vuelta a la pobreza, ¿no? Eso sucede permanentemente, ¿no? La precarización. Y digamos que yo crecí en los años 80, que era una época muy inestable de hiperinflación, de devaluaciones. Y yo crecí, mi formación política, digamos, vino en esos años escuchando a mi padre y a mis tíos permanentemente quejándose, reclamando sobre cómo el patrimonio que habían podido acumular hasta ese momento se les iba, cómo todos sus negocios quebraban y cómo se veía amenazado todo aquello que, gracias a la educación que habían podido recibir de sus padres, mi abuelo fue no analfabeto, pero digamos que él no tuvo una educación formal, él tuvo que dejar la escuela por la Revolución. En 1910 a 1921 hubo la Revolución Mexicana y mi abuelo tuvo que dejar la escuela y siempre tuvo como esa especie de trauma de no haber podido estudiar y él sí le dio educación a sus hijos. Digamos que mi padre y mis tíos son la primera generación de mi familia que son profesionistas liberales, médicos, abogados, ingenieros, etcétera. Y nosotros que somos los hijos, obviamente todos vamos a la universidad, recibimos ese legado, pero ya encontramos un contexto, es la implantación en los años 80, 90 en México del neoliberalismo más salvaje, más radical. Encontramos un contexto que nos expulsa, ¿no? Porque no hay oportunidades, porque todo está lleno de empresas que abusan, contratos basura, etcétera. Y vemos cómo esas posiciones que las familias habían ido ganando van retrocediendo, ¿no? En esto precisamente iba a ahondar un poquito más adelante, pero bueno, ya que me lo has dejado aquí caer, en los años 80, antes del éxito internacional del tequila, cuando íbamos de vacaciones a Guadalajara a visitar a mi abuela materna, Leo, el paisaje era otro, mucho más variado. ¿Cómo ha cambiado el paisaje de México desde tus orígenes a ahora? ¿Qué ha cambiado para bien o qué se ha perdido para mal? Digamos que se ha homogeneizado, ¿no? Como ha sucedido no solo en México, sino en muchos lugares a partir de la globalización, ¿no? Ha cambiado el paisaje, no solo el urbano, ¿no? Lleno de franquicias, de las mismas tiendas, los mismos restaurantes, sino también, en este caso, el paisaje rural, ¿no? Pensemos que Jalisco es el estado del tequila y en los años 70, 80 todavía era una bebida muy local e incluso volviendo al tema de clase, durante muchos años el tequila era una bebida de pobres, ¿no? Que no tenía prestigio, ¿no? Hasta que en los años 90 viene el boom del tequila, que ahora le sucede lo mismo al mezcal. Y eso ha transformado el paisaje por ejemplo, de lo que le sucede al narrador de la autopista que conecta la ciudad de Lagos de Moreno con Guadalajara, que era una autopista pues con su paisaje diverso, y ahora, que esto es real,
tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros de agave, de un paisaje monótono, porque hay que cumplir con las cuotas de tequila que está exigiendo el mercado ruso, el mercado japonés, el mercado americano, etcétera. Hay que ser cuidadoso también con el lenguaje en México, advierte el protagonista. Hablar a la ligera de alguien que ha desaparecido, por ejemplo, pues hay que tener cuidado porque hay verbos que solo se deben usar en situaciones muy específicas. ¿A ti a la hora de escribir esto también te ha pasado? ¿Has tenido miedo alguna vez al lenguaje? ¿A qué términos usar o de qué hablar? Miedo no lo sé, pero una reflexión que creo que sí es importante sobre cómo usar el lenguaje, porque eso simboliza y puede estar de pronto, digamos, confirmando prejuicios o puede estar de alguna manera ratificando un mundo con el que tú no estás de acuerdo. Sí creo que ahí hay una reflexión que no pasa por el miedo, creo, pasa más bien por una frase que a mí siempre me ha influido mientras escribo, que es una frase de Ursula K. Le Guin, la escritora bueno, no es ciencia ficción, de fantasía más bien, que dice que no se puede cambiar el mundo si no se cambia el lenguaje, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con esa frase y creo que las realidades, sobre todo tan violentas como la mexicana, requieren de una reflexión también sobre el lenguaje, cómo usamos las palabras para no estigmatizar, para no revictimizar muchas veces también, ¿no? Para intentar que podamos ser capaces sobre todo de imaginar un país distinto, que eso es lo que a mí más me preocupa. Es decir, si escribimos una realidad tan terrible, tan violenta, tan dramática como la mexicana, simplemente la representamos para horrorizar al lector, para asustarlo, para digamos, sacudirlo, como se dice ahora, ¿no? Estas fajas que ahora, estas fajas que a veces aparecen en los libros de este libro te removerá las tripas, pues yo pienso, pues yo no quiero que me haga eso, un libro, ¿no? ¿Por qué habría de leerlo, no? Pero si solo buscamos este efecto de horrorizar, estamos en este tipo de textos apocalípticos, estamos, digamos, contribuyendo a incapacitar a la gente su posibilidad de imaginar un futuro, ¿no? Y creo que pasa por el lenguaje una reflexión bien importante sobre qué país podemos imaginar, qué México podemos imaginar dadas las circunstancias actuales, ¿no? Para cambiar el mundo hay que cambiar primero el lenguaje y para imaginar un mundo diferente imagino que también habrá que empezar por imaginar un universo individual, particular, personal, diferente. Porque, a propósito del lenguaje, leo, la comunicación familiar está hecha de silencio, un sistema que informaba por debajo de las posibilidades del lenguaje y que nos obligaba todo el tiempo a hacer suposiciones. Un sistema de comunicación ineficaz que daba origen a infinidad de chismes, confusiones, agravios, malentendidos que volvían emocionante la vida de la familia. Dices que tú tienes grupos de WhatsApp con tu familia. No sé si ahí hay más memes o más silencios. ¿No es el lenguaje de todas las familias al final poco claro, poco sincero, poco directo, lleno de silencios y lo primero que habría que cambiar? Sí, bueno, quizás en todos lugares sucede un poco, pero particularmente en esa región de México hay un uso del eufemismo que me resulta verdaderamente excesivo, ¿no? Es decir, no se dice nada claramente, hay que estar todo el tiempo adivinando qué es lo que el otro quiso decir con esa frase. Hay que estar suponiendo, ¿no? Que eso es algo que le sucede al personaje también y que le recriminan también los demás, ¿no? Porque lo que nos sucede a los que nos vamos también es que nuestra manera de hablar se queda congelada en digamos, una lengua mexicana que hablábamos hace 20 años y no estamos tan al tanto de cómo esa lengua ha ido evolucionando y por más que nos esforcemos cuando volvemos se nos recrimina que ya nosotros hablamos distinto, que hemos incorporado otras expresiones que son de otro lugar. Ahí está el tema de la traición, ¿no? La traición empieza por la manera de hablar, ¿no? Por la lengua. Y me parece que en particular el tema, no tanto de los silencios, pero sí de los eufemismos, encubre no solo los secretos familiares, sino toda una manera de ver el mundo que pasa por no aceptar la verdad, por no aceptar la realidad. Y en el caso, volviendo al tema de la violencia, me parece muy entendible, muy normal que la gente no quiera ver la violencia de frente. Es decir, si tú aceptas y nombras las cosas y dices, sí, la situación en este pueblo, en Lagos de Moreno, como sucede ahora, es así de terrible, pues prácticamente sería imposible seguir viviendo allí, ¿no? Tendrías que decidir irte, ¿no?
Veo que compartes con el protagonista que hablas raro o distinto y que te castigan por haberte ido con esa superioridad moral. Una pregunta que Juan Pablo, el protagonista de la novela, se hace es ¿por qué me sentía un intruso, un ladrón cada vez que volvía a casa? ¿Por qué nos sentimos siempre así cuando volvemos al hogar, a las raíces? Bueno, yo en mi caso tendría que decir que ahí hay una raíz muy católica, ¿no? Mi pueblo es un pueblo muy reaccionario. Digamos que en esa zona nació un movimiento que es el sinarquismo en los años 20, 30 del siglo pasado, que estaba inspirado en la falange, para que nos entendamos. Y el sinarquismo fue una reacción a una serie de medidas liberales para quitarle poder a la Iglesia. Hubo una guerra, la guerra cristera, y todo eso sucede en mi región, ¿no? Digamos que son movimientos de ultraderecha que gobernaron mi pueblo, y toda esa manera de ver el mundo fue la que yo, de niño, ¿no? Crecí en medio de esto, ¿no? Entonces, uno trata de escapar todo el tiempo, pero hay un mecanismo muy profundo que es el mecanismo de la culpa, ¿no? De sentirte culpable, que está en la base de todo, que quitarse de eso, ya te digo yo que años, décadas de psicoanálisis todavía no acaban de difuminarlo. ¿Pero la escritura a ti por lo menos te ayuda? ¿Es una suerte de terapia? No lo sé. Yo creo que hay algo terapéutico, por supuesto, en la escritura, pero quizás no al grado de curarte, sino más bien de ayudarte a explorar posibilidades, ¿no? Imaginarte vidas distintas, explorar tu imaginación, digamos, proyectada sobre tu país, pero también sobre tu vida personal, ¿no? ¿Se puede engañar a una madre, Juan Pablo? Por supuesto que sí. Digamos que yo diría que el camino natural en las familias es que los padres engañan a los hijos para que llegada a la vejez de los padres, los hijos engañen a los padres, ¿no? Que eso es algo que también sucede en la novela, ¿no? Es decir, los padres ocultan información a los hijos porque tienen que protegerlos, pero luego los hijos protegemos a los padres y les ocultamos información, por supuesto que sí. Berardo, el amigo de Juan Pablo, como Juan Pablo, están más cerca de los 50 que de los 40, son cuarentones y como has adelantado, él tiene que volver a casa para cuidar a sus padres. No sé si este es el punto de inflexión más importante en nuestras vidas a partir de los 40 o los 50, cuando te conviertes en cuidador de tus padres y dejas de ser hijo, antes, claro, de la muerte de un progenitor. Sí, digamos que en el nivel más profundo de la novela, ¿no? Está el proceso de un hijo por asumir su lugar como cuidador, ¿no? Como padre, ¿no? Y porque a pesar de que yo soy padre y de que el protagonista de la novela es padre, digamos que no ha asumido del todo ese lugar, ¿no? Sigue asumiéndose como un hijo, ¿no? Y sigue asumiendo su lugar en el mundo a partir de sus hermanos más que de sus hijos, ¿no? Y a partir de ahí hay una serie de decisiones que tienen que ver con la culpa y con la responsabilidad, ¿no? Que definen el lugar en el mundo que tiene ese personaje y que de hecho es lo que le van a provocar toda una serie de accidentes, malentendidos, etcétera, que son los que mueven la trama, ¿no? Digamos que la trama la mueve el hecho de que ese personaje no sepa reaccionar, no sepa cómo actuar en el mundo, ¿no? Digamos que la realidad le va apabullando, le va persiguiendo, le va amenazando y él cada vez que decide algo se equivoca, ¿no? Es como un personaje de una especie de comedia de enredos. Sí. Es un mecanismo que a mí me gusta mucho porque al fin y al cabo, esta quizás es mi novela, no sé si es tan cómica como otras. Si tiene un humor, quizás es un humor muy negro, pero sí que es un mecanismo de la comedia de enredos. Y además me gusta mucho cómo está escrita. Hay algunos pequeños saltos en la escritura, saltos en el tiempo, alternas diálogos muy ricos con unos pensamientos interiores también muy completos y complejos. No sé si cuando escribes piensas en un lenguaje un poco cinematográfico, porque se están adaptando, ¿no? Fiesta en la Madriguera y No voy a pedirle a nadie que me crea, a las plataformas, donde también abordas, como decías, temas como el narcotráfico, la familia, la violencia. Cuando escribes, ¿piensas en un lenguaje cinematográfico, en una posible adaptación?
Pues no, la verdad es que no, pero todo el mundo me lo ha dicho desde el principio. Desde que escribí Fiesta en la Madriguera me decían que tenía una escritura muy visual y que se veía una adaptación. No voy a pedir a nadie que me crea, se estrenó en noviembre. Se puede ver en Netflix. Y Fiesta en la Madriguera está por estrenarse dentro de unos meses, ya está filmada. Y doy clases en la escuela de cine, es decir, todo pareciera indicar a que sí. pero tengo que decirte que para mí, como todo pasa por el lenguaje, para mí es que no, porque de hecho he tenido algunas experiencias muy malas escribiendo guión. Lo cual me hace pensar que mi escritura no es cinematográfica realmente, ¿no? Que la escritura cinematográfica es otra cosa. Porque lo que sucede para mí, lo que me incomodó cuando trabajé en adaptaciones de otros libros que no eran míos, proyectos de guión donde me invitaron, me dijeron, creemos que tú nos puedes ayudar con este proyecto y salió mal, es porque el lenguaje es instrumental en un guión. Es como una especie de manual de instrucciones. Y digamos que voy a exagerar, pero digamos que el lenguaje no importa en un guión, ¿no? Y para mí el lenguaje es un fin en sí mismo, ¿no? No es un medio el lenguaje. Creo que ahí está la diferencia entre la escritura literaria y la escritura cinematográfica, ¿no? Para terminar y por cerrar, El pasado anda atrás de nosotros también plantea si somos no solo esclavos de las herencias del pasado, sino también del destino y del futuro. Decías tú que el protagonista se encuentra en el momento equivocado, en el lugar equivocado, pero, leo, nada había sido una casualidad aquella noche, incluso podría decirse que todo había estado destinado a suceder, que era imposible que no sucediera, que mi única posibilidad de evitarlo habría sido quedarme en casa de mis papás, no haber aceptado la invitación de Berardo, no encontrarme con él, con Berta, con Leticia. No podemos escapar del pasado, pero no sé si tampoco del futuro, si al final todo depende del destino y tenemos poco libre albedrío. Más bien diría que ahí pasan dos cosas. Una, que el pasado está vivo y por eso dice que anda atrás de nosotros. Las cosas están sucediendo siempre, todo el tiempo. Y que eso es quizás una marca de que me estoy haciendo viejo. Este año cumplí 50, ¿no? Y empiezo a ver que hay cosas que sucedieron hace 30 años que yo las veo muy vivas. Es decir, estoy viendo las consecuencias políticas, sociales, económicas o personales de decisiones o de proyectos de hace 30 años. Y entonces ves que el pasado está vivo y que el pasado y que las cosas están sucediendo todo el tiempo. Eso por una parte. Y por otro, el fragmento que leías tiene que ver con la lógica narrativa, por decirlo así, de lo que sucede en los pueblos comparado con lo que sucede en las ciudades, ¿no? Sí. Las grandes urbes son el lugar del azar, ¿no? De las casualidades o las coincidencias. En los pueblos no hay casualidades o coincidencias, ¿no? En estos lugares pequeños, repetitivos, monótonos, lo que hay es, digamos, la inercia y la repetición, ¿no? Por lo tanto, pareciera que no se pueden cambiar las cosas, pero yo creo que sí, que se pueden cambiar, ¿no? Pero además es una de las reflexiones de la novela es cómo cambiar el presente. Pues eso significa muy probablemente cambiar el pasado. Y claro que se puede cambiar el pasado, lo hacemos todo el tiempo, reescribimos, ¿no? Reescribimos el pasado y cambiamos la memoria, ¿no? Tenía que aprender a dejar de ser hijo, tenía que aprender a dejar de ser hijo antes de que fueran mis papás quienes nos dejaran. Juan Pablo Villalobos, gracias por haber estado en La Hora Extra. Al contrario, muchas gracias.